La típica frase de los paleros de mexicanos, en este caso los medios, de los recogemigajas y adjuntos, ya sean televisos o de cualquier otra cadena de televisión o medio de comunicación, corroído por la basura de siempre, es la que dice: el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Frase que sí y solo sí se hace válida cuando hay acciones que reflejan un mal netamente injusto, como por ejemplo todo lo que trataremos en este video. Y digo que es la típica frase de los paleros cuando les hace una crítica a quienes ellos endiosan en demasía. Los inflan para poderlos vender en sus portales o detrás de sus micrófonos, a sabiendas que hay afición mexicana aún cegada y hambrienta de ídolos, en su mayoría ficticios en la cancha. Todos sabemos que la televisión y los medios tradicionales así se manejan, de una manera ruin e infame, engañando a la gente y posicionando jugadores de fútbol. Y aunque usted no lo crea, últimamente también posicionan sus contenidos basura en redes sociales. Además de algunos narradores malos que siempre han fungido como imitadores. En fin, esa es otra historia quizá digna de un video en específico. Sin embargo, esta vez nos meteremos hasta la cocina y remataremos al 3x1 con este video. Porque de una vez se lo digo, ponga mucha atención, porque al final usted es el engañado. Uno solo muestra las cosas como son y ya. Cada semestre le venden a la gente las supuestas bombas del fútbol mexicano, ya sean extranjeros o nacionales. Sin embargo, para bien, poco a poco dejan de sonar nombres rimbombantes a ciertas excepciones, como el caso de que Luis Suárez supuestamente vendría a Cruz Azul en el ocaso de su carrera. Fuera de eso, el mercado de fichajes se ha ido deteriorando, a la par del crecimiento del futbolista mexicano talentoso. Hace unos días, en este canal, publicamos el reportaje del Cártel del Gol, de Amir Ibrahim, donde se muestran los diversos factores que tienen sumido en la mediocridad, o peor aún, en la basura, al fútbol mexicano en general. Desde directivos corruptos, negocios entre amigos y reglas a placer para los cuates, más el tema de los fichajes, jugadores malos a sobreprecio y la ausente regulación fiscal de estos movimientos de dinero en cantidades estratosféricas que se hacen dentro del país. No obstante, hoy trataremos el tema de la migración del futbolista mexicano, su sobrevaloración y todos los factores que derrumban ese mito que el futbolista nacional de hoy es bueno o en su defecto tiene calidad de exportación. Un mal que se propaga en las mentes de los aficionados, además de que los mismos dueños de los equipos han propiciado esta basura de crecimiento en el talento mexicano, el cual es casi nulo y solo algunos jugadores, muy pocas excepciones en realidad, suelen irse, pero cuando llegan a Europa simplemente estos se topan con pared. No dan los dividendos esperados debido a su mala formación, siendo un total fracaso para ellos y sobre todo un robo en flagrancia para quienes pagaron millonadas de dinero por sus cartas. Este video es parte esencial para entender mucho más que el Cártel del Gol no es cualquier enchilada, sino que es todo un aparato de corrupción, donde medios de comunicación tradicionales, representantes, directivos, jugadores y hasta clubes son parte de un círculo vicioso que se repite cada año, donde si no hay nepotismo, amiguismo y compadrazgo, simplemente no puedes crecer como mexicano en la liga local. Además de los jugadores inflados que los medios venden como unos cracks, quienes al final, por dinero, truncan su carrera. Se quedan en la zona de confort porque no hay más opciones, pues al final el dinero manda y si no se paga lo que los dueños piden, simplemente la carrera del futbolista se acaba. Por eso la frase que dice: el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, se hace completamente válida en este tipo de problemas que aquejan en demasía al fútbol nacional. Es por eso que hoy te presento corrupción y jugadores mexicanos sobrevalorados, la mentira que te hacen creer la televisión y los dueños de la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Era el último partido de la selección mexicana de Televisa en Qatar 2022.
El momento hervía en ese segundo tiempo donde solo tenían que hacer otro gol. Buscar algunos resultados en el juego de Polonia para acceder. Argentina, ya para ese momento del segundo lapso, estaba haciendo su trabajo cuando de pronto una falta fuera del área le daba a México la oportunidad de hacer otro gol y meterse momentáneamente a los octavos de final. Luis Chávez, quien fuera cantera de Pachuca desde la sub-15 y quien apenas meses atrás había debutado en la selección mexicana, andaba crecido. Se tomó fe y metió un zurdazo que llevaba una violencia implacable y demencial. Justa parábola hizo la pelota para que el guardameta árabe solo se aventara para engalanar la foto. El disparo, hasta ese momento y quizá hasta el final del torneo, fue el que más potencia tuvo y el de mayor velocidad, pues este registró los 121,68 km por hora, imparable para cualquier guardameta con calidad envidiable. El gol hizo explotar al unísono a la afición mexicana que abarrotó el estadio. El milagro se daba hasta que una genialidad del 10 árabe sentenciaría a los mexicanos para siempre. Sin embargo, Chávez, a pesar de quedar eliminado, fue el jugador del partido y fue de quien se habló durante más de una semana. Todo mundo quería saber qué sentía y cuál era su experiencia. Incluso el Bayer Leverkusen puso en modo de juego tirando el anzuelo, un hola a Chávez para saludar al futbolista. Sin embargo, ese tuit también dio evidencia de lo putrefacto que está el medio deportivo tradicional mexicano. Todos, en lo absoluto, creían que el equipo alemán le hacía guiño por sus servicios, cosa que no fue así. Simplemente fue una estrategia para mover sus redes sociales y ya. Los medios no investigaron y se fueron a inventar historias para vender. Aún así, muchos dieron por hecho el fichaje. Ya hasta dorsal le andaban buscando al jugador mexicano que daba de qué hablar en ese momento. Chávez vivía su momento mediático. Todos estos mequetrefes de la información lo traían como el trofeo de consolación. Decían, perdimos, pero anotó un golazo. Hay calidad en las canteras, hay que seguir como vamos. Está para Europa, algunos decían. Otros solo miraban cómo del fracaso inminente se trataba de sonreír, con un sabor más agrio que dulce. Pero esperen, me están diciendo que Chávez debutó en selección a los 26 años. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que este futbolista, que ya tenía protagonismo en Xolos y luego en Pachuca, llegara a la titularidad del Tri? Si lo comparamos con Diego Lainez, el de Villahermosa, lo había hecho a los 18 años en un amistoso. Curiosamente, el que supuestamente no quiere a la juventud, el Tuca Ferretti, lo había llamado y a la postre debutado. O sea, entre Chávez y Lainez en selección hay 8 años de diferencia en debuts. Mientras que uno se la rifó en un mundial e hizo un golazo, manteniendo un nivel aceptable, el otro se tuvo que valer del marketing para poder ir al mundial. Cosa que no pasó. Hasta en mexicanos hay diferencias. Sin embargo, luego de este romance mediático de Luis, el dueño de su carta, Jesús Martínez, el de los audios con Decio por un supuesto caso de corrupción dentro de ese gremio, mandó a su familiar Armando Martínez a dar una entrevista por aquel tuit de broma por parte del equipo alemán. El dueño dijo lo siguiente: hay que apoyar al jugador, pero a nosotros nos cuesta mucho dinero la estructura para tener esos jugadores. Tenemos que darle el valor a nuestros futbolistas, porque si Luis fuera portugués, brasileño o argentino, pudiera valer más. Y por ser mexicano, vale 20% de lo que pudiera valer. Tenemos que apoyarlos, pero no podemos regalar nuestro trabajo. Mucho ojo con el argumento de Martínez, quien justifica el alto costo del jugador en estos momentos por el simple hecho de haber metido un gol en el Mundial, que fue bueno, pero intrascendente al final de cuentas. En el portal Transfer Market, la carta de Chávez apenas hace poco más de un año, para ser exactos, el 15 de octubre del 2021, su carta estaba tasada en 3 millones de euros. Al cabo de un año, Chávez, ya con 26 años, multiplicaba su costo. 6.5 millones de euros luego de ganar un subcampeonato y un campeonato en la liga local. Luego de su gol ante Arabia, se estima que su carta para salir al mercado europeo estará entre 9 y 12 kilos. Pregunto, ¿qué equipo europeo pagaría semejante cantidad por un jugador que está muy cerca de los 30 años? Realmente pocos o nadie. En el segundo capítulo te pondremos algunos ejemplos comparativos. Los Martínez se justifican diciendo que gracias a su nacionalidad, el jugador no sale,
Pero si revisamos en específico el caso de Chávez, este era cantera sub-15 en el Club Tuzo y se decía que tenía muchas capacidades y talento. Pero este no tuvo cabida. Gente de Xolos lo vio y le invitó a jugar. A los 18 años ya hacía pretemporada con el cuadro fronterizo. Lo espeluznante es que a su edad, Chávez costaba 100,000 euros, mientras que Diego Lainez, a esa misma edad de 18 años, ya había fichado por el Betis, llegando a su máximo valor, los 14 millones de euros. Pero pregunto, ¿quién construyó la carrera de Lainez? Los medios. Es aquí donde las campañas de estos valen y mucho. Recordemos que nadie de los medios tradicionales habla por objetividad, sino por billete. Esta es la traducción y parte del círculo vicioso. A Chávez le costó trabajo, mucho esfuerzo en la cancha para tener visibilidad. Una oportunidad que no dejaría escapar. Sin embargo, el tiempo era su otro enemigo y también los dueños de los equipos. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si Grupo Pachuca apoya a su jugador, lo hubiera construido y le hubiera dado visibilidad? Seguro, a los 20 años, Chávez hubiera tenido ofertas en ligas europeas de entre 3 y 6 millones de euros, un costo similar al que lo tienen ahora con 26 años, y que nadie en su sano juicio pagaría por más de esa cantidad en Europa. Pregunto de nuevo, ¿dónde está Diego Lainez? ¿A quién le construyeron parte de su carrera y cuánto cuesta actualmente en el mercado? Al final, todo cae por su propio peso. El caso del Cachorro Montes es un tanto similar. Hace algunos meses se hablaba de que en Rusia lo querían. Iban a pagar aproximadamente 10 kilos. Pero el tema de la guerra y porque ofrecían menos según ellos, el traspaso no se llevó a cabo. La gente de Rayados pedía arriba de 20. Entre el estira y afloja con el Dinamo de Moscú, el traspaso solo fue humo. Luego, ¿qué hizo Rayados? Lo blindó con una cláusula de 14 millones de dólares. Meses después, luego del Mundial, supuestamente el Español de Barcelona había pujado por sus servicios, pero Rayados quiere sacar la mejor partida para ellos. El equipo europeo piensa pagar en fracciones por el jugador de 25 años, quien luego de 7 años y medio de su debut en el fútbol mexicano, por fin parece que se irá a Europa. Pero esperen, 7 años y medio luego de su debut. ¡Increíble! ¿Por qué el Cachorro tardó tanto para tener casi carta abierta para irse a Europa? Pues simple, no era negocio para los dueños de su carta. Si no había alguien que se ajustara a sus necesidades, simplemente no podía salir. Montes podría irse como cesión con opción a compra por 8 millones de euros. Sin embargo, lo que usted verá a continuación será totalmente grotesco y que refuta al 100% esa idea de que si fuera de otra nacionalidad, el mexicano valdría más. En realidad, el punto es que los europeos no son tan tontos y no se dejan estafar por los dueños en México, quienes venden un producto de mediana a mala calidad a precio de cracks. Todo gracias a la corrupción de las canteras y de los negocios sucios, al inflar las cartas de los jugadores, mismos que si bien tienen cierto talento y que son a cuentagotas, sus costos no corresponden para nada a lo que puedan ofrecer en el viejo continente. En este punto, le invito a que haga memoria, que recuerde cuáles han sido los jugadores mexicanos que han triunfado en las ligas top del fútbol europeo. Los nombres son pocos, y entre ellos destacan los de Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Carlos Vela, el Chicharito Hernández, aunque este haya mandado su carrera al demonio por su mentalidad podrida, malas compañías y actitudes de diva. Asimismo, se podrían colar a esta lista el Tecatito, Guardado y Raúl Jiménez antes del cabezazo. Y es en esta parte del contenido donde se encuentra el punto de inflexión en el tema de mexicanos triunfando en el extranjero. Porque todos los anteriores salieron del país cuando tenían la edad, las condiciones físicas y lo más importante, cuando su fútbol aún estaba en pleno nivel formativo. Pero lo más importante es que todos los señalados fueron vendidos o en calidad de préstamo a un costo razonable. Hugo Sánchez se fue prestado por 90,000 euros. Rafa Márquez fue vendido al Mónaco en 4.5 millones de euros. El Chicharito en 7.5 melones al Manchester United. El Tecatito en 3.5 millones al Twente. Y según el portal Transfer Market, Carlos Vela se fue en 3 millones al Arsenal.
Por lo anterior, se concluye que los clubes mexicanos no perdieron, dejaron que los futbolistas terminaran de formarse y los europeos quedaron más que satisfechos. Todo eso se contrasta con las cláusulas de rescisión que algún club europeo tendría que pagar por Luis Chávez y por el Cachorro Montes. En este punto, habrá mucha gente que dirá que los mexicanos que sí triunfaron en Europa se fueron hace mucho tiempo y que el mercado se ha inflado y globalizado. Pero por mucho que se hayan disparado los precios de los jugadores, la realidad es que para un club europeo no es rentable invertir más de 10 millones por un futbolista mexicano a sabiendas que su liga va decreciendo paulatinamente en nivel. Y cuando en el mercado hay cientos de jugadores sudamericanos, asiáticos, africanos, estadounidenses y europeos en divisiones inferiores a un costo menor y con mejor calidad, costo-beneficio le llaman los defensores del mercado. Es aquí donde se cae el telón y nos damos cuenta que el futbolista mexicano es un producto sobrevalorado, que está más inflado que un globo aerostático y que a los dueños de la Liga MX no les interesa ajustarse al valor del mercado real. Ellos han tasado a sus futbolistas a un sobreprecio exagerado y esta situación hace que los principales clubes europeos de ligas top y las ligas de formación en el viejo continente prefieran tomar otras opciones. Y aquí los invitamos a ver un dato interesante. Algunas figuras de este mundial salieron de sus equipos de formación a precios muy accesibles. Por ejemplo, el portero sensación de Marruecos, Yacine Bono, fue vendido del Wydad AC al Atlético de Madrid B en tan solo 360,000 euros. Otro caso muy interesante es el de Teo Hernández, quien llegó libre a las fuerzas inferiores del Atlético de Madrid en 2007 y 10 años después fue vendido al club Alavés en tan solo 1 millón de euros. No obstante, al cabo de un año y buen fútbol, su carta se multiplicó 15 veces. Y el último caso de este tipo de transacciones que vale la pena señalar es el de Nicolás Otamendi, quien después de pasar 3 años en las inferiores de Vélez Sarsfield fue vendido al Porto en 4 millones de euros. Pero ojo, porque no todas las estrellas del fútbol europeo fueron vendidos a precios razonables. También existen algunos casos de figuras que desde su club de formación fueron vendidas a un costo muy alto, como el caso de Julián Álvarez, quien llegó libre del Atalaya al River y durante un par de años estuvo tasado en 1 millón de euros por los millonarios. Pero cuando su fútbol explotó, su carta incrementó su valor y fue vendido en 21.4 millones de euros al Manchester City. Otro ejemplo es el francés Aurélien Tchouaméni, quien jugó en distintas divisiones del Burdeos y tras 5 años de formación fue vendido al Mónaco en 14 millones de euros. Pero fueron muy bien invertidos porque 2 años y medio después el equipo francés lo vendió al Real Madrid por 80 millones, según información del portal Transfermarkt. Sin embargo, la calidad de los anteriores está más que comprobada y su precio es completamente proporcional a su desempeño en la cancha. Y el mejor ejemplo para definir esta situación es el de Youssoufa Moukoko, quien llegó a las fuerzas inferiores del Borussia Dortmund en 2016 proveniente del San Pauli juvenil. Y después de 4 años de formación, de darle las armas y la confianza para convertirlo en un jugador habilidoso, desequilibrante y letal, podría renovar contrato con el conjunto alemán o se podría ir al Chelsea. Sin embargo, el buen manejo de la cantera del Borussia le ha dado tan buenos dividendos, al grado que al día de hoy, la carta de Moukoko tiene un valor de 30 millones de euros. En este renglón, se debe de tener mucho cuidado y señalar que los equipos europeos no son morosos. Sueltan el dinero cuando vale la pena, pero ya no se dejan engañar y saben en qué momento vale la pena soltar la cartera y cuándo no. Sobre todo, vale mucho la pena resaltar que algunos jugadores mexicanos han llegado al fútbol español con buen cartel, pero solo hicieron el ridículo. No hay que olvidar que Diego Lainez llegó a la Liga Española por 14 millones de euros y JJ Macías llegó en calidad de préstamo al Getafe. Pero según la información del portal Transfermarkt, su carta costaba 10 millones de euros, una auténtica grosería e insulto al fútbol. Otra historia que vale la pena señalar es la de Jürgen Damm, quien estuvo bajo la óptica de varios equipos europeos a mediados del 2014. Según la información de varios medios de comunicación, el grupo Pachuca recibió ofertas por parte del Chelsea, del Besiktas de Turquía y del Hannover de Alemania. Damm tenía todo para irse a un buen equipo que lo terminara de formar. Además, tenía la ventaja por su edad precoz. Sin embargo,
Los Tuzos no lo dejaron irse porque tenían la aspiración de venderlo a un mejor precio. Vale la pena resaltar que, después de que el Grupo Pachuca le vio la cara a Tigres y le sacó 8.85 millones de euros por DAM, lo mejor que ha hecho este petardo han sido algunas carnitas asadas en Cuapa que se veían muy bien cocidas, lugar donde terminó por confirmar que fue un petardo más. Desde hace mucho tiempo, en este canal se le ha dado seguimiento a algunos casos más importantes de la corrupción en el fútbol mexicano. Evidentemente se tiene que destacar el trabajo de Amir Ibrahim en el Cártel del Gol, así como el trabajo del Fantasma Suárez sobre el señor Tiburón, donde se rescata que a los dueños de los equipos del fútbol mexicano lo único que les importa es hacerse ricos de la noche a la mañana. Estos quieren sacarle todo el jugo posible a cada jugador, sin darse cuenta que de tanto exprimirlos y de ponerlos a un precio exorbitante, en algunas ocasiones terminan por echarse a perder. En el caso del Cártel del Gol, es muy interesante ver cómo es que los dueños hacen negocios muy jugosos con futbolistas extranjeros de mala calidad, pero que al venderlos les sacan desde un 100 hasta un 500% de su valor real. Esto se trae a colación porque si los extranjeros de mala calidad resultan un bulto o un cono, los jugadores mexicanos tienen que tener un coste similar. No pueden valer menos que los anteriores, y para poner un ejemplo rápido, vale la pena revisar el caso del señor Tiburón. En especial, la parte del manejo de Sebastián Jurado, quien pasó del Tibu a la máquina por 5.4 millones de euros. Pero en el trabajo del Fantasma se pudo observar cómo fue que en esta transacción también intervinieron los tentáculos de Grupo Salinas, con los dobles pagos y contratos ficticios. Más allá de la corrupción señalada en este tipo de situaciones, es importante ver cómo se manejan las transacciones en el fútbol mexicano. Otro ejemplo de esta situación es el caso de Rodolfo Pizarro, quien a sus inicios pintaba para ser un jugador diferente, debido a que era un futbolista sumamente habilidoso, inteligente y con una técnica privilegiada. Este jugador, quien militaba en el Pachuca en el 2016, despertó el interés de algunos clubes europeos. Según la revista Marca, en el 2018 el PSV y el Ajax estaban interesados en sus servicios. Y según el portal de OneFootball, en el 2019 el Mónaco, Olympique de Marsella y el Niza querían hacerse de sus servicios. Pero es aquí donde se comprueba nuestra teoría de que a los dueños del balón en México no les importa el nivel del fútbol mexicano. Les vale gorro el crecimiento de sus talentos. No se dan cuenta que tener a uno de sus canteranos en el viejo continente puede traerle mayores dividendos a mediano o a largo plazo. Porque en el caso de Rodolfo Pizarro, el Grupo Pachuca terminó vendiéndolo a las Chivas por 14.75 millones de euros. Y aun cuando todavía existía el interés del fútbol francés por hacerse de sus servicios, los Vergara prefirieron recuperar parte de su inversión al venderlo a Grupo FEMSA, de los Rayados del Monterrey. Probablemente no faltarán algunos de nuestros detractores a decir que esto no es nada nuevo y que no hemos encontrado la aguja en el pajar. Sin embargo, el hecho de que los dueños de los equipos en la Liga MX se quieran hacer millonarios con la venta del talento nacional a un precio exorbitante es uno de los principales motivos por los que el nivel de la selección en estos momentos de Televisa está en su punto más bajo, lo cual en parte se celebra. Y de nada sirve señalar que esto no es algo nuevo y que esto lo sabe todo el mundo supuestamente, cuando no se hace nada por erradicar estas situaciones. Y sobre todo, porque los comentócratas paleros de las televisoras no dicen nada al respecto. De hecho, han sido muy pocos los que han opinado abiertamente sobre esta situación. Por ejemplo, Juan Carlos Osorio dijo en el panel de ESPN lo siguiente: la Liga MX es una liga con mucho dinero y muchos jugadores mexicanos prefieren estar acá o ir a la MLS que competir en Europa por un puesto. Las grandes selecciones son aquellas que tienen la mayor cantidad posible de sus jugadores en las mejores ligas y siendo influyentes en sus equipos, y México no tiene muchos. Otro personaje que padeció esta situación en carne propia fue el Tata Martino, quien en alguna de tantas conferencias de prensa, cansado de tantos reclamos y preguntas sin sentido, soltó el siguiente dardo. ¿Por qué los jugadores no se van afuera? No se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden para ellos. ¿Cómo hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo? ¿Hay un mercado paralelo o qué pasa?
Hay muchas cosas. Desde el presidente es un tema de conversación desde hace tiempo. Se busca mejoría del otro lado. No es el debate que necesita México para mejorar. La pregunta del Tata Martino se contesta con el planteamiento del profe Osorio. La Liga Mexicana es una mafia interesada en generar riqueza para sus oligarcas. No le interesa desarrollar en su talento y les tiene sin cuidado que en Europa no volteen a ver a sus canteras. Porque siendo sinceros y quitando todas las excusas de siempre, la realidad es que la Liga MX funciona con el único objetivo de hacer negocios millonarios en favor de los dueños de los equipos del fútbol. Pero pregunto, ¿hay soluciones? Veamos. Después de entender todo lo que sucede con los fichajes, con el futbolista mexicano y su triste realidad, el escaso jugador que le pone empeño y que le cuesta trabajo salir de la oscuridad, tiende a sentenciar su carrera hasta los que los forman, entre comillas, puedan manipular sus carreras a conveniencia. Esto también es parte del cáncer del fútbol mexicano, porque aquí es donde se confirma con pruebas fehacientes que si no juegas en un equipo de renombre, las campañas publicitarias no se activan. Es más, los medios ni siquiera te voltean a ver. Un caso similar pasó con el mediocampista del Atlas, Aldo Rocha, quien a pesar de su bicampeonato, no tuvo una sola oportunidad siquiera de representar a la selección en algún amistoso. Pues ¿cómo? Rocha no da reflector, no es mediático, juega en el Atlas, ¿eso qué? Al final, se sacaron de la manga que por la edad no había chance de que llegara al Tri. Ese tipo de futbolistas no sirven pese a sus logros. No obstante, la principal solución es que la gente se siga quitando las vendas de los ojos y vea lo que en flagrancia está pasando. Y la mentira que cada semestre le venden. El día que la gente no le consuma a la liga, ese día habrá cambios sustanciales a la par de lo que se ha logrado con el tema del cártel del gol. Imagínese usted, si eso pasa con futbolistas supuestamente consolidados o que tienen cierta opción de trascender y que son ninguneados con sus logros, ¿qué le espera al futbolista que no tiene el reflector y que de paso ni siquiera tiene el dinero para comprar su lugar en algún club? Aquí me meteré en otro video que pronto publicaremos en este canal en los siguientes días sobre el nepotismo del fútbol mexicano. El caso del sobrino del actor Eugenio Derbez, Víctor Derbez, que tuvo cabida en el Toluca hace algún tiempo. Sin embargo, fue desechado porque nunca estuvo a la altura técnicamente hablando. A pesar de que a este le dieron oportunidades de más. No obstante, en junio del presente año, Cruz Azul lo fichó, con tan solo 19 años de edad, y apenas hace algunos días en la impresentable Copa Sky lo debutaron. Muchos medios le empezaron a hacer una campaña. Algunos lo veían como crack, otros como una nueva promesa. Pocos lo veían como un nepotismo en estado puro. Situaciones como esta simplemente hacen que los ciclos del engaño futbolístico en México se repitan. Poco o nada se le aprenderá a ligas como la Argentina, la brasileña o en su defecto a los croatas, quienes volvieron a colgarse de un tercer lugar mundial, o a los marroquíes que en su humildad hicieron historia en Qatar. Pareciera que no hay soluciones inmediatas a este negocio redondo en México. El sobrevalorar jugadores mexicanos para posicionarlos y venderlos, pero arrumbando a los verdaderos futbolistas con talento, o en su defecto retrasando sus procesos, como el caso de Montes y Chávez, futbolistas que en una etapa madura tal vez prueben un poco de Europa, y quienes tuvieron que navegar contracorriente para salir de la oscuridad en donde se encontraban. Mientras tanto, el futbolista mexicano con cara para la cámara, el que vende autos viejos, galletas, el hijo del exfutbolista, político o actor, gente de opulencia, son los que tendrán la puerta abierta de par en par para hacer realidad sus sueños. Aunque estos sean malos y estén totalmente sobrevalorados. Y lo peor, hagan creer una mentira convirtiéndola en una triste y detestable realidad. Pero dime, ¿vas a apoyar a los futbolistas mexicanos que por amiguismo y compadrazgo están en la Liga MX? ¿Dejarás de consumir la Liga MX en su forma oficial? ¿Dejarás de comprar souvenirs, playeras y demás para darle un mazazo de realidad a sus dueños? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.